Señora Presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marce Muñoz, señora Ministra de la Corte Suprema y encargada de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, Mireya López Miranda, señoras y señores ministros y señor Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, señor Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, señoras y señores ministros del Tribunal Constitucional, señora directora suplente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Andrina Olmo Marchetti, y señor director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas Biancos, señor secretario general del Senado, Raúl Guzmán Uribe, autoridades y representantes del Senado, Cámara de Diputados, Ministerio y Secretaría General de la Presidencia de Chile, Servicio de Impuestos Internos, Superintendencia de Salud, Banco Central, Dirección Nacional de Aduanas, Biblioteca del Congreso Nacional, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de La Serena, Universidad de Mar del Plata, Primer Tribunal Ambiental, del Centro Nacional de Inteligencia y también de la Corporación de Asistencia Judicial, presidentes, directores y representantes de la Academia de la Lengua de Chile, Argentina, México y Norteamérica, integrantes de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial de Chile, autoridades y representantes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la reunión preparatoria para la segunda convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, un espacio de encuentro y reflexión sobre el compromiso con una comunicación más accesible, inclusiva y comprensible que cuenta con la organización de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial de Chile y también de la Real Academia Española. La reunión constituye un espacio de diálogo y colaboración para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre países, compartir avances en políticas públicas e iniciativas institucionales y consolidar un espacio permanente de intercambio en torno al lenguaje claro en el mundo hispanohablante. Participan hoy representantes de la Red de Lenguaje Claro de Chile y organismos nacionales adheridos, así como redes e instituciones de Colombia, Perú, Argentina y Norteamérica, conectadas virtualmente en un encuentro que refleja el carácter amplio, diverso y regional representativo para esta red. Cabe destacar y recordar que fue en esta misma Corte Suprema y en este mismo salón donde se constituyó oficialmente la Red Panhispánica en un hito institucional para el movimiento del lenguaje en Iberoamérica. Esta ceremonia, les quiero contar, está siendo transmitida por el canal oficial del Poder Judicial de Chile. Para iniciar esta ceremonia, dejo con ustedes a la señora Gloria Ana Chevesi Ruiz, presidenta subrogante de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile. Me sumo a los vocativos del maestro de ceremonia. Es un honor dar estas palabras de bienvenida. Fue una feliz coincidencia que me trajo hasta acá el día de hoy como presidenta subrogante de la Corte Suprema. Por las razones que compartiré con ustedes, puedo asegurar que la Corte Suprema tiene un especial interés en el tema que hoy nos reúne. Y creo no equivocarme si afirmo que, a estas alturas, puede ser considerada un referente en la promoción del lenguaje claro y accesible. Esta actividad forma parte de la recargada agenda institucional de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. Desde su constitución a mediados de 2022 ha tenido un enorme crecimiento, no solo en cuanto al número de instituciones que han pasado a engrosar su lista de miembros, sino que también por la robusta cartera de proyectos que han puesto en su horizonte y que apuntan a materializar sus nobles objetivos. Fomentar el lenguaje claro y accesible, crear conciencia de su importancia, transmitir sus fundamentos, comprometer a las autoridades de las distintas naciones para su uso y divulgación, y obviamente sumar adhesiones a esta iniciativa. En fin, emancipar, educar, concientizar para que el lenguaje claro eche raíces donde todavía no llega y además para que se expanda aún más donde ya lo hizo. Estimo pertinente destacar particularmente el carácter convocante de la red, que en su conformación actual cuenta con diversas instituciones, tanto públicas como privadas, de los distintos países colaboradores. En el caso de Chile, solo puede verse con beneplácito el hecho de que la red esté integrada, entre otros actores, por las entidades autónomas que forman parte del sistema de justicia, así
como organizaciones del Ejecutivo vinculadas a la materia y del Legislativo. De nada serviría una asociación abocada a instalar el lenguaje accesible si no recoge los aportes y el compromiso de los distintos órganos que, en distintas dimensiones y competencias, forman parte de la solución que se brinda a las personas para resolver sus conflictos de connotación jurídica. La acción decidida de los tribunales por hacer comprensibles sus decisiones sería vana si los intervinientes institucionales del sistema de justicia no se alinearan en ese esfuerzo, o si los órganos de la Administración que prestan servicios vinculados a dicho sistema no hacen lo propio, o si los órganos de fiscalización y control cuyas resoluciones ponen fin a un reclamo o disputa o son anteriores a la intervención jurisdiccional, tampoco asumieran ese propósito de acercar a la comunidad la comprensión de las soluciones como una cadena virtuosa. Solo el esfuerzo mancomunado hace factible el fin de la actividad que hoy nos une, el que junto al apoyo de expertos y del mundo académico brindan esperanzas serias para su concreción. El Poder Judicial, como lo he adelantado, no es ajeno al tema. Por el contrario, 10 años se cumplen este 2025 desde que nuestra institución creó la Comisión del Lenguaje Claro, importante legado que nos dejó el fallecido ministro de la Corte Suprema, el señor Carlos Aránguiz Zúñiga, su más ferviente promotor. No abrigo dudas de la satisfacción que sentiría al ver hasta dónde han llegado los frutos de su esfuerzo por democratizar la justicia, acercarla a las personas y defender el derecho a comprender las decisiones que les conciernen. Hasta hoy resuenan sus recomendaciones a la Cumbre Judicial Iberoamericana de 2015, cuando en un trabajo conjunto con el Poder Judicial de España declaró: la legitimidad de la judicatura está ligada a la claridad y calidad de las resoluciones judiciales y constituye un verdadero derecho fundamental. La motivación cumple, además de dar razones a las partes, una función política, extraprocesal, directamente conectada con los derechos humanos, de permitir el control social y ciudadano, aunque sea difuso, de la actividad jurisdiccional. Hoy día, la Comisión Lenguaje Claro del Poder Judicial tiene su propia estructura orgánica, planes anuales de trabajo con ejes estratégicos, un sitio web y, lo más importante, un activo protagonismo en las tareas de difusión, sensibilización y formación al interior del Poder Judicial en materia de lenguaje claro y sencillo. Uno de los desafíos que el Poder Judicial chileno se ha planteado hace años es el de ampliar, tanto como sus recursos lo permitan, el acceso a la justicia. No me sería posible, en el espacio de esta breve intervención, enumerar las políticas institucionales que hemos puesto en marcha y que orientan en ese sentido. Ustedes ya habrán oído hablar de algunas, como Conecta PJUD, el glosario de términos jurídicos o el bus de la justicia. Pues bien, no quisiera cerrar estas palabras sin reafirmar nuestro compromiso en tal sentido. Para demostrarlo, debo dar un breve contexto que espero sepan disculpar. Han sido agitados los que el Poder Judicial chileno ha atravesado, más exactamente semanas e incluso meses convulsos. Pero puedo sostener con convicción que la institución se ha hecho cargo y ante cada experiencia agraz hemos tomado medidas serias. Se preguntarán por qué traigo a colación esta mención. Pues bien, cuando corrían los primeros meses de agosto del año 2024, el máximo tribunal encomendó la elaboración de un código de ética judicial que resulte aplicable a todos los integrantes del Poder Judicial. La primera etapa de esta tarea culminó en la jornada de reflexión de la Corte Suprema, celebrada en Santiago en el mes de octubre de ese mismo año. Oportunidad en que se presentaron los avances del trabajo realizado y se instruyó seguir adelante con el proyecto con la meta de aprobar el nuevo texto ético en el curso de este año. Uno de los lineamientos que la Corte Suprema fijó en esa oportunidad
relacionado con el tema del día de hoy está referido a que tanto el nuevo Código de Ética de la Judicatura chilena como los pronunciamientos del órgano a cargo de su ejecución, o sea, de la comisión o consejo ético que genere la jurisprudencia ética, deben redactar siempre en un lenguaje claro, sencillo y pedagógico. Veo en esto una nueva conquista en el camino hacia el cambio de paradigma que constituye el lenguaje claro y sencillo como forma de interacción entre el Estado y las personas. Un Estado que no es capaz de darse a entender al pueblo soberano es uno inaccesible y en deuda con los suyos. Y cuando lo que el Estado no logra comunicar son las decisiones de sus tribunales de justicia, o sea, de los principales encargados de decir qué es lo que ha querido el derecho para este caso concreto, el problema es algo más grande. Por lo que acá está en juego es la eficacia de la jurisdicción. Como miembro del sistema de justicia no podemos pasar por alto las implicancias que tiene en términos de acceso a la justicia la forma en que comunicamos el derecho. De nosotros depende hacer de la comunicación un muro infranqueable para las personas o una puerta siempre abierta para todas. Felicito a la organización de esta reunión preparatoria de la segunda convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, actividad que tenemos el honor de celebrar como anfitriones con nuestra ministra López. Y agradezco la asistencia de todas las personas invitadas. Estoy segura que será un espacio provechoso y de gran calidad que permitirá cimentar con la persistencia y tenacidad que caracteriza este esfuerzo colectivo el camino para el más pleno acceso y comprensión de las decisiones trascendentes que incumben a la sociedad. Muchas gracias por vuestra atención. Agradecemos las palabras de la señora presidenta subrogante de la Corte Suprema. A continuación, tenemos el honor de contar con la participación del señor Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, quien nos ofrecerá una cátedra sobre el derecho a comprender. Por favor. Señora presidenta, ministros y ministras de la Corte, señores y señores, me piden una exposición sumaria de no más de 20 minutos para poner el punto de dónde estamos en este avance en materia de lenguaje claro. Lo hago con mucho gusto, emocionado por volver a visitar esta sala donde se constituyó hace ya casi 3 años la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, con la colaboración de la Real Academia Española, esta Corte y la Red de Lenguaje Claro de Chile. Hemos avanzado bastante en materia de lenguaje claro y nos quedan muchas cosas por hacer. En lo que hemos avanzado es sobre todo en la identificación de por qué somos oscuros, en qué consiste la oscuridad del lenguaje que empleamos, los juristas en general. Porque este fenómeno ha empezado por el mundo del derecho, aunque ahora se está expandiendo e incluyendo también a muchas profesiones que se comunican con los ciudadanos y tienen que expresarse de una manera clara, poderes privados pero con gran fuerza en los mercados, otras instituciones distintas de las que manejan el lenguaje del derecho. Respecto del lenguaje del derecho hemos averiguado mucho de nuestra oscuridad, por qué somos oscuros. La Real Academia Española ha hecho un libro de estilo de la justicia donde se identifican nuestros mayores vicios. ¿En qué consiste esta oscuridad? En ese libro de estilo de la justicia se dice que el lenguaje jurídico es un tecnolenguaje, un lenguaje de especialidad y, por tanto, maneja algunos conceptos que no están en el lenguaje común. Hemos visto ver en ese libro de estilo que la terminología jurídica ha heredado muchas de sus voces de las fuentes en que se inspira. El derecho romano nos ha dejado muchos latinismos crudos o literales como litis, petitum, factum, nasciturum, ab initio, ab intestato, alimine, habeas corpus, ipso iure, sub iudice.
Del latín derivan también muchas palabras adoptadas en nuestra lengua como abolir, abrogar, delito, usufructo, precario y tantas otras. Han sido creadas modernamente. Hay también algunas palabras que proceden del griego, como amnistía, enfiteusis, hipoteca, democracia, y también del árabe, como albacea, alevosía, alguacil, alquiler, arancel. Pero las dificultades de comprensión que presenta a veces el lenguaje jurídico no deriva solo de su léxico, sino de los diversos formulismos que emplea, que no pertenecen al lenguaje común. Me parece cierto y demostrado que emplea muchos arcaísmos de los que los juristas ni siquiera nos damos cuenta al emplearlos, como débito, susodicho, infraescrito, adverar, dirimir, incoar, otros sí. Otros formulismos se emplean para referirse a personas que intervienen en los actos jurídicos o administrativos, como el abajo firmante, el ahora recurrente, los susodichos, ante mí el secretario. Muchos textos legales y judiciales son producidos por un emisor institucional y van dirigidos a un destinatario que en muchas ocasiones es en general. O no está predeterminado, de aquí que se usen frecuentemente fórmulas verbales impersonales o pasivas que evitan la referencia a la primera persona. Por ejemplo, se resuelve, se da traslado, se modifica. También se usan expresiones que evitan referirse a los actores. Por ejemplo, procede, conviene, es de interés, es de justicia. O no se usa la tercera persona y se evita referirse al emisor o al destinatario. Por ejemplo, debo autorizar y autorizo, ante mí el secretario, o se hace referencia a los actores a través de sus funciones o posición en el proceso, utilizando sustantivos desverbales. Por ejemplo, el acusado, el denunciante, el apelante, el declarante, el recurrente, el abajo firmante. También expresiones como el juzgado o ese tribunal. Tenemos bien identificadas cuáles son las características con las que se emplean los verbos en el lenguaje jurídico que los diferencian del lenguaje más usual. Y sabemos cómo se manejan los nombres y cómo existen formaciones típicas del lenguaje jurídico como suplicación, impugnación, ratificación, autorización, tramitación, apelación, por solo citar los ejemplos que usan la terminología, la terminación en on. Están identificadas, en fin, las características de los adjetivos que suelen caracterizarse por emplear sufijos que se reiteran mucho en nuestro lenguaje, en especial ado como demandado, al como testifical, judicial, ante como querellante u obrante, ario como arbitrario, dinerario o tributario, ivo como administrativo, lesivo, punitivo. Por lo que concierne a los adverbios, lo más característico es el empleo de algunos arcaicos, como otros sí, amén, empero, y muchos terminados en mente. Y en fin, no me parece necesario continuar con las características del lenguaje jurídico ordinario que constan bien a los asistentes y además han sido identificadas tanto en este libro de estilo de la justicia como en la Guía General de Lenguaje Claro e Inclusivo que se editó el año pasado en la Academia. Tenemos bien identificados los defectos de nuestro lenguaje, las razones por las que es oscuro, y tenemos también algunas soluciones o propuestas de cómo arreglarlo. Las guías de lenguaje claro, documentos parecidos, nuestro diccionario panhispánico del español jurídico. Cuando empezó este movimiento, las Cortes Judiciales de toda Hispanoamérica plantearon la necesidad de que se hiciera un diccionario que aclarara los conceptos. La mejor manera de saber cómo hablar claro es estar de acuerdo en la significación de las palabras. Y no había en el orbe jurídico, a pesar de que los juristas hemos sido siempre personas de diccionarios, que hemos hecho muchos diccionarios a lo largo de nuestra existencia, de la vida del derecho. Nuestros diccionarios han sido habitualmente enciclopédicos, cuentan la vida de las instituciones, su significación, los conceptos legales, las aportaciones doctrinales, la evolución jurisprudencial, pero nunca ha habido con carácter general un diccionario que hable de la vida de las palabras, un diccionario de las palabras del derecho, sin más ambiciones. Lo mismo que tenemos un diccionario general del vocabulario del lenguaje castellano, no teníamos un diccionario especializado
y hemos hecho, por incitación de las Cortes Supremas de toda Iberoamérica, el primer diccionario de especialidad que se ha hecho en nuestra historia, en la historia de nuestra lengua, que habla de la significación de las palabras y además explica las fuentes donde esas palabras se utilizan. Y hemos hecho guías de lenguaje. Llamo la atención sobre este asunto, que es muy importante. Las guías ayudan a evitar esas oscuridades y a manifestarse cuando se dirigen los poderes públicos a los ciudadanos en términos accesibles, en términos fáciles de comprender, porque es esencial para que se puedan ejercer los derechos que las constituciones atribuyen a los ciudadanos. Hago notar, siempre me gusta hacerlo, el riesgo que tiene la formulación de guías que no se atengan a un patrón general. La Real Academia Española y todas las academias de la lengua han hecho una guía panhispánica de lenguaje claro y accesible, pretendiendo que se constituya en patrón general para esta materia, aunque no perjudique que cada institución tenga sus propias guías o patrones o fórmulas para la aplicación particular de la tecnología del lenguaje claro, de los instrumentos del lenguaje claro. Lo digo porque llevamos 300 años cuidando de la unidad del idioma y formulando cánones en los diccionarios, en las gramáticas, en las ortografías, de generar uso. Y sería peligroso que se fragmentara un lenguaje que hemos utilizado siempre en común mediante instrucciones que vinculan, con pretensiones de vincular a los ciudadanos sobre formas de hablar que eventualmente puedan ser parcialmente distintas, regulaciones, digamos, separadas de las diferentes instituciones. De manera que encomendamos vivamente que se tenga en cuenta ese patrón común como referencia sin perjuicio de todas las particularidades que se puedan establecer por las instituciones agrupadas en la red de lenguaje claro. Hemos avanzado mucho en este punto, hemos avanzado mucho en la identificación de la oscuridad y en el establecimiento de reglas que puedan superarla. ¿Cómo hacerlo? ¿En qué consiste un lenguaje más claro? Hemos avanzado mucho menos, sin embargo, en dos cuestiones que son absolutamente esenciales. Primero, en la conquista del derecho a comprender y después en la fijación de la obligación a los poderes públicos de usar un lenguaje claro. Sabemos en qué consiste la oscuridad, hemos buscado los remedios, hemos dado instrucciones sobre cómo aclararla, pero ahora hace falta que los ciudadanos puedan exigirla. Esto implica la creación de un derecho subjetivo a la claridad, exigible ante las Cortes Supremas o ante los tribunales en general, cada vez que haya un poder público que se tuerce de esta directiva y que no atiende al criterio que permite ejercer los derechos de los ciudadanos. Poco a poco es necesario que las Cortes, los tribunales de todo el mundo panhispánico vayan fijando el contenido de este derecho, porque es un derecho que no está enunciado en la Constitución, ni en la española, desde luego, y salvo error por mi parte, en ninguna del orden a que se extiende la red panhispánica de lenguaje claro. No es un derecho constitucional expresamente formulado, sino un derecho subjetivo, desde luego, que nos parece fundamental, vinculado a otros derechos, pero que hay que deducir de otros derechos que sí están consagrados en nuestras constituciones como derechos esenciales. Puesto que no aparecen aquí, como en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia de los derechos individuales, los tribunales tienen por delante una tarea de interpretación, de deducción de principios y valores y derechos consagrados en la Constitución de este nuevo derecho fundamental. A mi juicio existen bastantes preceptos, principios, valores, reglas, normas constitucionales a las que vincular el derecho al que me estoy refiriendo. En primer lugar, en las constituciones encontramos principios en los que puede entenderse, implícita la obligación de hacer efectivo el derecho a comprender. La libertad de comunicación, como es conocido, no puede concebirse como un derecho exclusivo a expresar opiniones e ideas, sino también como un derecho a hacerlo con arreglo a la verdad y el derecho de los demás a estar informados. La incorporación del concepto a nuestras constituciones de ordenamiento jurídico implica una idea de orden y de sistematicidad
de preparación, de explicación e integración de normas conforme a pautas que sea posible que sean inteligibles. El principio de legalidad, tal y como está siendo desarrollado por las Cortes Supremas de todo el mundo, me refiero particularmente ahora a las europeas, está imponiendo también la claridad como una exigencia que comprende la idea de legalidad. Es preciso que la ley prescriba exactamente el supuesto de hecho y defina, cuando se trata de prescripciones prohibitivas, en qué consiste la prohibición, de modo que sea posible a los destinatarios de la norma programar su conducta y saber anticipadamente las consecuencias del incumplimiento. Tanto en el Tribunal Supremo como en el Constitucional Español, como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tenemos enormes cantidades ya de sentencias que contienen esta exigencia. La misma precisión respecto de las normas punitivas, sancionadoras, prescriptivas, viene reclamando ahora la moderna doctrina y la jurisprudencia respecto de la discrecionalidad de los poderes públicos. El legislador, decimos, no tiene libertad absoluta ni para atribuir potestades discrecionales a la Administración en cualquier materia, ni para decidir el contenido del poder que habilita a favor de la misma. Esto es claro cuando se trata de materias reservadas a la ley. La norma atributiva de poderes discrecionales a la Administración solo será constitucionalmente legítima cuando contenga las determinaciones esenciales, principales o básicas que van a presidir la intervención administrativa. Se trata de que los ciudadanos, cuando se ejercen poderes administrativos, puedan programar sus comportamientos sin temor a sanciones por conductas cuya tipificación no está clara y depende de actos aplicativos singulares. En el ámbito de la Unión Europea se han desarrollado políticas de lenguaje claro que tienen también enorme interés, pero no me pararé en ellas. Quiero decir que vamos juntando un compendio de formas y de exigencias a través de las cuales constituir formular y delimitar el ámbito de este nuevo derecho. Citaré los avances que se están produciendo en mi país, algunas de las normas que me parece que son ejemplares y pueden servir para una proyección universal. Una de esas normas importantes es la Ley de 9 de diciembre de 2013 en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Hay algunos preceptos esenciales, entre los cuales se incluye que la información sujeta a las obligaciones de transparencia debe ser publicada en las correspondientes sedes electrónicas y toda información, dice la ley, debe ser comprensible, de acceso fácil y gratuito y debe estar a disposición de todas las personas. El reconocimiento explícito al derecho a entender y a ser entendido se ha establecido recientemente en España en la ley del 27 de abril de 2015 relativa al Estatuto de las Víctimas del Delito. Se dice que el principio de transparencia exige que toda información relativa al tratamiento sea fácilmente accesible y fácil de entender. La declaración de consentimiento debe ser una formulación inteligente y de fácil acceso que emplee un lenguaje claro y sencillo, que no contenga cláusulas abusivas. En el ámbito europeo, las directivas sobre consentimiento establecidas en el marco de la legislación en materia de protección de datos han desarrollado mucho esta cuestión. Cuando se solicita el consentimiento de un ciudadano, los responsables del tratamiento de datos deben asegurarse que utilizan un lenguaje claro y accesible en todos los casos. Es decir, que el mensaje debe ser comprensible para un ciudadano medio y no únicamente para los juristas. Los responsables del tratamiento no pueden utilizar políticas de privacidad muy extensas que sean difíciles de entender o declaraciones llenas de jerga jurídica, con estos mismos términos en la ley. El estatuto que antes decía de las víctimas de delito de 2015
desarrolla más esta cuestión, como lo ha hecho recientemente una moderna ley de derecho de defensa, establecida el 11 de noviembre de 2024, donde se reconoce expresamente en el artículo 9 con mucho pormenor el derecho al lenguaje claro de los actos, resoluciones y comunicaciones procesales. Los actos y comunicaciones procesales, dice, se redactarán en lenguaje claro, de manera sencilla y accesible universalmente, de forma que permitan conocer a sus destinatarios el objeto y consecuencias del acto procesal. Las resoluciones judiciales, las del Ministerio Fiscal y las dictadas por los letrados de la Administración de Justicia están redactadas en un lenguaje claro, de manera sencilla y comprensible. Insisten mucho en esta cuestión. Quiero decir, por tanto, que de los preceptos constitucionales ya va deduciendo la legislación en concreto, reguladora de diferentes sectores de la actividad administrativa, o de sectores o de la regulación misma del Poder Judicial, consecuencias respecto de la utilización del lenguaje claro, y lo impone de manera que ahora sí surge ahí un derecho subjetivo a exigirlo por parte de los justiciables o por parte de las personas afectadas por esta regulación. En sectores económicos concretos, esta exigencia, tanto en el ámbito general de la Unión Europea como de mi país en concreto, se está insistiendo mucho en la claridad. Por ejemplo, cuando se regula el procedimiento de autorización de dispensación de medicamentos de uso humano, en el decreto de 11 de octubre del 7 se dice que es necesario garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores y permitir un uso correcto a partir de una información completa y comprensible. Esto afecta, por ejemplo, al etiquetado del producto, que debe facilitar la adecuada comprensión y conocimiento del medicamento por el ciudadano. En materia de información alimentaria, igualmente, un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 2011 establece que las etiquetas de los alimentos deben ser claras y comprensibles para ayudar a los consumidores que deseen a tomar sus decisiones respecto de la alimentación y la dieta en mayor conocimiento de causa. Estamos concretando derechos subjetivos en toda esta normativa, derechos exigibles, por tanto, frente a cualquier tipo de desconocimiento por parte del poder público correspondiente. No digamos la importancia de estas regulaciones en la legislación en materia de defensa de los consumidores y usuarios en toda Europa, en España en particular. Tiene una regulación muy extensa y muy cuidadosa en la que la claridad forma parte de los principios más importantes. En materia de regulación de seguros, la normativa del Parlamento y del Consejo Europeo de 2016, y en el preámbulo se advierte ya que todas estas regulaciones deben hacerse de forma comprensible. La información se debe presentar de una manera imparcial, clara y no engañosa. De nuevo, derechos subjetivos a comprender en manos de los interesados. La información sobre productos de seguro tiene que cumplir estas mismas condiciones. Muy preocupada ha estado tanto la Unión Europea como los Estados miembros, en particular España, a la que me refiero de modo específico, con el problema de las condiciones generales de contratación. Las cláusulas generales que se utilizan en los convenios con los ciudadanos deben redactarse, dice ahora la ley que regula esas condiciones generales, con criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. En España y en la Unión Europea se han producido muy importantes sentencias de los tribunales contra las infracciones de esta directiva, de esta regla general, sobre todo en materia de hipotecas, que han determinado por la eliminación de muchos contratos de hipoteca que no estaban formulados con suficiente claridad. En fin, todo esto es lo que está dando de sí en la legislación ordinaria la aplicación de los principios constitucionales relativos al derecho a comprender, a la claridad. Pero quiero terminar esta exposición haciendo una referencia a una parte de la claridad que nos preocupa mucho en España. Me preocupa mucho personalmente también, porque siempre he estado muy vinculado a este problema social y humano, la cuestión de la accesibilidad. Hablamos de claridad con carácter general cuando nos referimos a personas como nosotros, los que estamos en esta sala, que tenemos un dominio de nuestra inteligencia, digamos, ordinario, normal.
Pero en el mundo de habla hispana existen millones de personas que tienen esas capacidades disminuidas. Lo tienen muchos por razones de nacimiento o genéticas y otros porque adquieren esa incapacidad con el tiempo. Adquirimos esa capacidad con el paso de los años en los que no nos resulta tan fácil comprender algunas instrucciones o poder hacer uso de algunos servicios que requieren una cierta habilidad que no hemos adquirido en los tiempos en que deberíamos hacerlo. El derecho a un lenguaje accesible por parte de las personas que tienen capacidades disminuidas es otro elemento de lo que estamos trabajando y a lo que se refiere accesible del lema que manejamos en la red Paniscale. Accesible. Accesible quiere decir que también hay que preocuparse de que las normas tengan un lenguaje que pueda ser comprensible por las personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva. Menciono, porque me parece particularmente ejemplar, la regulación que se ha hecho en España muy recientemente de esta cuestión. Saben que se aprobó en el año 2006 una convención internacional de derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, en las que se incorpora como uno de los derechos de las personas con discapacidad la accesibilidad, el acceso a la información, el derecho a que se establezcan descripciones con formatos de fácil lectura y comprensión, que se establezcan definiciones en los que se emplee un lenguaje sencillo. El lenguaje en la terminología que se ha consolidado en la legislación española es lectura fácil. En otros sistemas se emplea otra formulación. De todo esto se ha derivado en España un texto, el 31 de marzo de 2022, una ley que modifica nuestra Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incorpora los términos de la Convención Internacional y varía el concepto de accesibilidad, incorpora, la Convención de la ONU y cambia el concepto de accesibilidad para ampliarlo en el sentido de considerar que la accesibilidad universal también se extiende al lenguaje, en el sentido de que expresamente se establecen condiciones básicas de la accesibilidad cognitiva, que se definen como el conjunto sistemático, integral y coherente de exigencias, requisitos, normas, parámetros y pautas que se consideran precisos para asegurar la comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas en todos los entornos, productos, bienes y servicios. La accesibilidad lingüística implica dos condiciones según esta ley. La primera queda fuera del objeto de lo que estoy tratando, que concierne al desarrollo de lenguajes adecuados. Pero también la accesibilidad cognitiva comprende el derecho a comprender el mensaje que se envía. Nos parece muy importante este complemento de todas las políticas que pueda desarrollar la Red Panhispánica del Lenguaje Claro. La Real Academia Española ha tomado nota de esta directiva, desde luego, y nos parece que somos los primeros obligados no solo a mejorar nuestro lenguaje, sino a poner nuestra tecnología, nuestras obras, al servicio también de las personas que tienen esta discapacidad. Y hemos empezado a desarrollar un programa que hemos denominado RAE Accesible, para que todas nuestras obras lingüísticas de todo género, desde los diccionarios a las gramáticas, estén adaptadas a este criterio de accesibilidad por las personas con discapacidad. Afortunadamente, la Red Panhispánica del Lenguaje Claro es un lugar de encuentro donde podremos poner todos en lo sucesivo nuestras experiencias para imitarnos en lo mejor y reprobarnos en lo peor, pero avanzar por este camino que yo creo naturalmente que es el camino de la modernidad y de la justicia. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos al profesor Muñoz Machado por su valiosa intervención que ilumina la profundidad del lenguaje, la ética del lenguaje claro en Iberoamérica y también en el mundo.
Enseguida se dará paso a la presentación y entrega del boletín de lenguaje claro que elabora la subcomisión con el mismo nombre que integra el equipo encargado del Poder Judicial. Esta es una publicación que recoge experiencias, buenas prácticas y reflexiones en torno a este desafío. Invitamos a la ministra de la Corte Suprema y encargada de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, Mireya López Miranda, a realizar esta presentación. Muy buenos días. Agradezco la participación de todos ustedes en esta inauguración de la reunión preparatoria de la segunda convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. Para el Poder Judicial de Chile, el lenguaje debe ser utilizado como una verdadera herramienta de acceso a la justicia. Y por ello se creó en su interior la Comisión de Lenguaje Claro, que tengo el honor de dirigir. Dada la relevancia de la actividad que hoy tenemos, hemos creído oportuno presentar públicamente el Boletín de Lenguaje Claro del Poder Judicial en su primer número, para destacar nuestro compromiso con una justicia más comprensible, accesible y cercana a la ciudadanía. Antes de ahondar en su contenido, quisiera compartir con ustedes la forma en que la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial ha comenzado a trabajar a partir de este año 2025. Hemos puesto énfasis en la composición de sus integrantes y es así que participan en ella miembros de distintos escalafones y estamentos, pertenecientes a tribunales de alzada, juzgados de instancia, personal de secretaría, administrativos, personal de informática, de biblioteca, de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, de comunicaciones, entre otros. Hemos logrado además que la participación sea a nivel nacional, contando con integrantes en cada una de las regiones de nuestro país. Para dar eficiencia a nuestro trabajo, nos hemos organizado en 5 subcomisiones con distintos objetivos, como son actualidad, difusión, jurisprudencia, talleres regionales y una dedicada a la elaboración del boletín que hoy presentamos. De esta manera, los trabajos que se han desarrollado y los que se seguirán ejecutando a lo largo del año son fruto de una labor colaborativa y descentralizada, buscando siempre incorporar una visión transversal e inclusiva de las distintas realidades de la función jurisdiccional a lo largo del país. En particular, hoy destacamos a la subcomisión encargada del Boletín de Lenguaje Claro, la que está integrada actualmente por distintos miembros, como son don Rodrigo Schnetel Carvajal, ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, hoy presente aquí con nosotros, doña Aida Oces Herrera, ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, don Cristian Seura Gutiérrez, juez de Letras y Garantía de la Unión, que también nos acompaña hoy, doña Anita Niculcar Solís, secretaria del Tercer Juzgado de Letras de Copiapó, don Marco Aguirre Carrasco, administrador de la Corte de Apelaciones de Copiapó, doña Valeria Mendoza Guzmán, periodista y asesora de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, don Pedro Fagerstom Arriagada, diseñador de esta misma dirección. Todos ellos han trabajado en la elaboración de este boletín bajo la asesoría técnica de la profesora Claudia Poblete Ahumada, quien también se encuentra hoy con nosotros. Este boletín busca abrir un espacio de reflexión, difusión y aprendizaje sobre el uso del lenguaje claro en el quehacer judicial. Es también una invitación a revisar nuestras prácticas, a pensar en nuestros destinatarios y a recordar que detrás de cada escrito judicial hay personas que esperan no solo ser escuchadas y comprendidas, sino también una respuesta que puedan entender. En las páginas del boletín encontrarán reflexiones teóricas relativas a qué es el lenguaje claro, la necesidad de incorporarlo en la función jurisdiccional y cómo esto incide directamente en la consolidación del derecho de acceso a la justicia. Hallarán también
una referencia a una de las recomendaciones de la cumbre judicial, específicamente la recomendación número 4, que nos invita a redactar los actos de comunicación en un lenguaje fácil y comprensible. Desde Argentina, el coordinador de lenguaje claro del Poder Judicial de Córdoba, don Leonardo Altamirano, nos plantea cómo en la elaboración de un texto debemos tener presente su destinatario. Por otra parte, también se plantea una orientación sobre el uso del lenguaje en la atención de personas adultas mayores. Hablamos también de la diversidad lingüística de Chile, de noticias recientes, como lo es la firma de un convenio entre el Poder Judicial y el Núcleo de Lenguaje Claro de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y finalmente, este primer número del boletín contiene una entrevista a don Santiago Muñoz Machado como director de la Real Academia de España. La continuación y profundización de la incorporación del lenguaje claro y sencillo dentro de nuestra institución constituye sin duda un esfuerzo colectivo y de largo aliento, de manera que herramientas como este boletín y otras que le han antecedido y las que se desarrollen en el futuro juegan un rol fundamental para sumar a nuevos interesados que acojan estas buenas prácticas. Quiero agradecer especialmente a todas las personas que participaron en la elaboración de este boletín, a quienes escribieron, editaron, coordinaron, diseñaron y creyeron en la importancia que tiene para la ciudadanía entender la respuesta jurisdiccional. Por último, invito a todos ustedes a leer, compartir y difundir este primer número del boletín y a interactuar con nosotros escribiéndonos, tal como lo sugerimos en su última página. Finalmente haremos entonces entrega hoy del boletín a los asistentes y estará entregado afuera, en el Pleno también, a los ministros de la Corte y especialmente vamos a hacer la entrega de este boletín a don Santiago Muñoz Machado para que pueda conocer su contenido. Ministra, le pedimos una foto con don Santiago, por favor. Gracias. Gracias. Agradecemos a la ministra Mireya López por su presentación y por liderar con visión y compromiso el trabajo que se materializa hoy con esta publicación. Con estas intervenciones damos por finalizada la ceremonia inaugural de esta reunión preparatoria. A nombre de la organización agradecemos su presencia y les invitamos cordialmente a compartir un momento de conversación e intercambio durante un café en la sala multiuso del Poder Judicial. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenos días.